Con su permiso, doctor Alberto Muñoz, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología. Buenas noches a todos ustedes. Agradezco su presencia a nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología y del Hospital General Manuel G. González. Es para nosotros un honor estar en esta aula magna del hospital con mayor tradición en México. Verdaderamente es un honor estar aquí y estar aquí para dirigir una sesión de un tema que nos ocupa, yo creo que a todos los anestesiólogos en la mayoría del país, en la mayor parte del país, y que es el paciente que es sometido a procedimientos laparoscópicos. Evidentemente que las alteraciones hemodinámicas que ocurren en el paciente que es sometido a un procedimiento laparoscópico llegan a tener consecuencias en pacientes inclusive sanos. Pero el problema es cuando nos enfrentamos ante pacientes que tienen ya de por sí afectación de la circulación en alguna de las regiones, sobre todo de algunos de los órganos que son órganos vitales. Estoy hablando del caso del paciente con enfermedad hepática crónica, pacientes con cirrosis que son llevados a procedimientos laparoscópicos, pacientes con problemas de la circulación pulmonar, es decir, pacientes con hipertensión pulmonar también que tienen afectación a esos niveles. Y esto toma mayor relevancia cuando uno ve en las instituciones la discusión entre un anestesiólogo y un cirujano o un grupo de anestesiólogos y un grupo de cirujanos cuando se presenta en el caso de un paciente, por decir algo, con hipertensión pulmonar, ¿sí? Y va a una colestectomía por vía laparoscópica. La primera pregunta es, ¿el paciente puede ser sometido a un procedimiento por vía laparoscópica? Y entonces surgen las opiniones. No, pues que sí. No, yo creo que no va a tolerar el ventrículo derecho. Bueno, quién sabe, yo creo que sí. Yo he visto pacientes que sí lo logran. Es decir, los datos que se dan son de puro sentimiento, de lo que uno considera o cree haber leído, o opiniones de autores. Y menciono esto porque en la literatura no hay ningún estudio metodológicamente bien realizado que de manera contundente nos haga hacer alguna aseveración con respecto a los trastornos de la circulación regional ante un procedimiento laparoscópico. Sin embargo, tenemos datos y trataremos de si existen dudas o múltiples comentarios seguramente, con todo gusto les atenderemos. Y para esto, primeramente quiero presentar a la doctora Sandra María Ruiz Beltrán. Ella está adscrita al Departamento de Anestesiología del Hospital General Manuel G. González, que como ustedes saben es una institución que se dedica en su mayor parte a hacer procedimientos laparoscópicos, hablando de cirugía general. Por favor, Sandra, muchas gracias. Buenas noches, yo soy residente del Hospital Dr. Manuel G. González. Estoy muy agradecida que hayan venido a escuchar. Vamos a hablar el día de hoy de la hemodinamia en la laparoscopía como una introducción en los pacientes sanos para la clase siguiente. La siguiente, por favor. Ay. Hola, yo le doy. Perdón. Bueno, primero, en resumen, las repercusiones hemodinámicas que vamos a tener en la cirugía laparoscópica van a aparecer por arriba de los 10 milímetros de mercurio y van a permanecer estables entre los 10 a 12 milímetros de mercurio, y por arriba de los 15 milímetros de mercurio ya van a ser cuando van a tener repercusiones en la clínica. Va a haber una disminución del índice cardíaco entre un 20 y un 59%, un aumento de la presión arterial, una elevación también de lo que son las resistencias vasculares. Esto va a ser de las resistencias tanto sistémicas, que van a aumentar en un 65%, y las resistencias pulmonares, que van a aumentar hasta en un 90%. Y también vamos a tener una disminución de lo que son el flujo sanguíneo renal,
en un 75%, que nos puede dar también una disminución en el gasto urinario de un 50%. Bueno, hay varios factores, no es solo, como generalmente pensamos, el neumoperitoneo es el culpable de todos los cambios hemodinámicos en la cirugía laparoscópica, sino que van a ser una serie de factores los que nos van a dar estas alteraciones. Vamos a tener el neumoperitoneo, que va a ser uno de los factores que lo van a alterar, las posiciones del paciente, la respuesta neurohumoral que se van a presentar los pacientes, la hipercapnia en el caso del neumoperitoneo con CO2, que es el que más comúnmente se usa, y también nosotros como anestesiólogos vamos a participar en estos cambios hemodinámicos. Bueno, este es un resumen, este es un estudio que se hizo en 20 pacientes, ASA1, ASA2, son pacientes únicamente ASA1 y ASA2, fueron 20 pacientes y que se les hizo una cirugía, una colecistectomía. Se les midieron los niveles de presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la presión de la aurícula derecha, las presiones de enclavamiento pulmonar, el gasto cardíaco y las resistencias periféricas vasculares. Bueno, primero se vio, previo a la inducción anestésica, después de la inducción anestésica y después de la inducción se les cambió a la posición de trend inverso o cabeza arriba, que es como lo mencionan aquí, y se encontró que hubo una disminución en lo que son la presión arterial media, una disminución también en la presión de la aurícula derecha y en la presión de enclavamiento pulmonar y una disminución del gasto cardíaco. Esto fue previo a la insuflación del neumoperitoneo. Luego se insufló el neumoperitoneo y 5 minutos después se encontraron los siguientes cambios, que fue al contrario, fue un aumento de la presión arterial media con un aumento de las resistencias periféricas, tanto sistémicas como las resistencias pulmonares, un aumento en las presiones de la aurícula derecha y en la presión de enclavamiento pulmonar, pero también se conservó la disminución del gasto cardíaco, que fue significativo tanto a los valores preinducción como a los valores ya después de haber estado inducido el paciente previo al neumoperitoneo. Estos cambios se mantuvieron durante todo el transcurso de la cirugía y fueron igual significativamente mayores que los previos a la insuflación, y 30 minutos después de la cirugía volvieron a sus valores normales. Esto en pacientes sanos, en pacientes ASA1, bueno, ASA2 también. Bueno, en cuanto a los diferentes factores que nos van a alterar la hemodinamia en la cirugía laparoscópica, bueno, tenemos el neumoperitoneo, que nos va a condicionar un aumento de la presión intraabdominal, con una compresión de lo que es la vena cava y por lo tanto una disminución del retorno venoso, y esta sí en los miembros inferiores. También la presión intratorácica va a estar aumentada por un desplazamiento del diafragma, una cefalización del diafragma. Vamos a tener igual aumento de la presión de la aurícula derecha y aumento de la presión capilar, pulmonar capilar en cuña. Y bueno, esto es el neumoperitoneo. Y bueno, como ya había mencionado, estos cambios se van a encontrar por arriba de los 10 milímetros de mercurio, y va a ser cuando vamos a presentar las alteraciones hemodinámicas. Va a haber una disminución del gasto cardíaco en un 10 al 30%, y en los pacientes sanos se van a encontrar que tanto la saturación venosa de oxígeno y el lactato van a permanecer en parámetros normales. Esto nos indica que aunque sí hay una disminución importante del gasto cardíaco, realmente los pacientes, tanto ASA1 como ASA2, lo toleran bastante bien. Bueno, entonces, en el neumoperitoneo, ¿cómo va a ser este proceso de los cambios? Va a haber una compresión de la vena cava. Inicialmente, a la hora de insuflar el peritoneo, vamos a encontrar un aumento transitorio de lo que es el gasto cardíaco, porque va a haber una redistribución del flujo de la sangre que estaba en el lecho esplácnico hacia el resto de la circulación sanguínea, y va a haber un aumento en las presiones venosas, que va también a condicionar una acumulación sanguínea en la circulación periférica, y por lo tanto, posterior a este aumento transitorio, vamos a tener una disminución del gasto cardíaco.
Bueno, también el grado de presión intraabdominal que nosotros tengamos va a ser cómo va a estar afectado esto. En presiones por debajo de 12 milímetros de mercurio vamos a tener un aumento transitorio de retorno venoso al inicio, pero con una menor afectación de la circulación esplácnica. Y en presiones intraabdominales por arriba de los 15 milímetros de mercurio vamos a tener una disminución del gasto cardíaco y un secuestro sanguíneo en los miembros inferiores. También otro de los factores que vimos que podían alterar la hemodinamia en estos pacientes es el cambio de posiciones que se utilizan para las diferentes cirugías. Bueno, la posición de tren de Lemur nos va a dar un aumento del retorno venoso, un aumento en la presión venosa central y en el gasto cardíaco, y un aumento también en las presiones intracraneales e intraoculares. Esto es importante en los pacientes que tienen disminución de la complianza intracraneal y también en los pacientes con glaucoma, porque va a haber un aumento de la presión intraocular. Y también va a haber un mayor riesgo de embolismo aéreo por la disminución de las presiones transmurales, y en la cirugía, esto mayoritariamente en las cirugías en el área de la pelvis, en la pélvica. Bueno, en cuanto al trend inverso o como lo mencionan en la mayoría de los artículos, cabeza arriba, vamos a encontrar una reducción del gasto cardíaco por un menor retorno venoso y un aumento en la presión arterial media y en las resistencias vasculares. En la posición de litotomía, esta posición por cirugía general casi no se utiliza, pero por ejemplo en los procedimientos ginecológicos como las histerectomías realmente se utiliza para que los ginecólogos puedan manipular vía vaginal lo que es el útero, y aquí vamos a tener una autotransfusión de la sangre que se encontraba en los miembros pélvicos, una redistribución sanguínea de los miembros inferiores y un aumento de la precarga. Vamos a tener también una éstasis venosa y un mayor riesgo también de embolismo aéreo. En esta posición igual es importante cuidar lo que son las lesiones nerviosas por la compresión en el área poplítea. Y bueno, en cuanto a la respuesta neurohumoral, vamos a tener varios cambios. El neumoperitoneo va a provocar un aumento de las catecolaminas y de varias sustancias. En cuanto a las catecolaminas, las principales van a ser la norepinefrina y la epinefrina. También va a haber una activación del sistema renina-angiotensina y de la vasopresina, además de una estimulación vagal, que ahorita vamos a hablar más de eso. Y lo importante aquí es que la principal que se ha encontrado asociada a estos cambios hemodinámicos es la vasopresina. Se puede pensar que sería por una activación de los receptores peritoneales, pero realmente no se ha comprobado que a presiones intraabdominales de 14 milímetros de mercurio podamos estimularlos. Entonces, ha habido varios estudios que se han hecho. Aquí hay uno en el que se usó una comparación entre un peritoneo insuflado con dióxido de carbono y un peritoneo insuflado con argón. Y bueno, aquí en lo que ellos encontraron fue que tenemos la vasopresina, hubo una diferencia significativa en los niveles de vasopresina en comparación del dióxido de carbono con el argón. Y igual en la concentración de CO2 hubo una diferencia, pues por obvias razones, por absorción del CO2 mucho mayor en el peritoneo con dióxido de carbono que en el peritoneo con argón. Y en cuanto a la epinefrina, norepinefrina y sistema renina-angiotensina, los tres se elevaron de igual manera en los dos grupos. Sí hubo una diferencia en cuanto a los niveles en el neumoperitoneo que a los previos a la insuflación, pero entre los dos grupos no hubo diferencia en estas sustancias. Bueno, y en este mismo estudio, en los valores hemodinámicos se midió la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Ellos encontraron que en la presión arterial media, en el neumoperitoneo con dióxido de carbono, sí había aumento en comparación a los valores preinsuflación. En cambio, en el neumoperitoneo que se insuflaba con argón no hubieron estos cambios. Hubo una diferencia significativa entre los dos gases.
Y en las resistencias vasculares sistémicas, igual hubo un aumento significativo en la insuflación con CO2 y en la insuflación con argón no se encontró este aumento. En cambio, en cuanto al gasto cardíaco, sí hubo una disminución en ambos grupos, significativa, sin diferencias entre los dos. Bueno, y también se ha encontrado, aparte de ese estudio, el patrón de liberación de la vasopresina es el que más se parece al patrón de aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Es el que sigue el mismo patrón de elevación y disminución. Bueno, en cuanto a los cambios ventilatorios y respiratorios, vamos a tener una disminución en la distensibilidad de un 30 a un 50%, una disminución de la capacidad funcional residual, y en pacientes sanos en los que se insufló un peritoneo de 14 para una presión intraabdominal de 14 milímetros de mercurio, en los que los inclinaron 10 a 20 grados, no se encontró una modificación en el espacio muerto o en los cortocircuitos pulmonares. Cabe aclarar que 10 a 20 grados realmente es una inclinación muy ligera. En cuanto a la presión arterial con el CO2, el CO2 es altamente difundible en sangre y por eso es que va a pasar rápidamente a la circulación a la hora de que se insufle el peritoneo. En pacientes despiertos, porque se ha insuflado el peritoneo en pacientes despiertos, hay un aumento de la ventilación minuto autogenerada por el paciente y realmente no hay un aumento en la presión arterial de CO2. Ellos aumentan su ventilación minuto y pueden aumentar hasta un 60%. En cambio, pacientes en los que nosotros estamos controlando la ventilación, hay un aumento en la presión arterial de CO2 y va a alcanzar una meseta entre los 15 y los 30 minutos. Y esto se puede apoyar a solucionar con un aumento de la ventilación minuto de un 15 a un 25%, aunque esto puede ser variable siempre y cuando tratemos de mantener al paciente en una eucapnia. Bueno, en cuanto a la hipercapnia, nos va a dar una activación del sistema simpático, un aumento de la presión arterial, un aumento en la contractilidad cardíaca y una mayor predisposición a arritmias. Y esto también puede ser ya que se sensibiliza el miocardio a las catecolaminas por el efecto del CO2. Bueno, en las complicaciones respiratorias vamos a tener una muy común, el enfisema subcutáneo. Las causas van a ser la insuflación extraperitoneal o también puede ser un efecto inevitable, un efecto secundario por la absorción del CO2 que no se puede prevenir. Lo vamos a sospechar cuando tengamos un aumento del end-tidal del CO2 posterior a que hubiéramos alcanzado la meseta o por clínica. Tocamos al paciente y podemos palpar el enfisema. El tratamiento pues, es más que nada aumentar la ventilación alveolar de un 10 a un 25% igual. Si no hay mejoría y sigue aumentando, se puede detener temporalmente la insuflación del neumoperitoneo y también usar presiones de insuflación más bajas. En cuanto al neumotórax, el neumomediastino y el neumoperitoneo también son complicaciones que pueden ocurrir. Estas pueden ser a través de remanentes embriónicos, a través de defectos diafragmáticos, puntos débiles en los hiatos esofágicos y aórticos y laceraciones pleurales. Estas mayoritariamente van a ser del lado izquierdo y los remanentes embriónicos más del lado derecho. El manejo del capnotórax, igual el CO2 es altamente difundible, realmente puede llegar a tener una reabsorción espontánea, depende de la magnitud, tarda entre unos 30 a 60 minutos y se le puede dar al paciente un manejo con ventilación con PIP. Y en caso de que se trate de un neumotórax, pues es un manejo tradicional para un neumotórax y se hace el manejo con una sonda pleural. La intubación endobronquial es una complicación muy común. Esta sucede, bueno, ya muchos de nosotros lo hemos visto, a causa de un desplazamiento diafragmático y un movimiento una cefalización de la carina. Es fácilmente manejable, se puede reacomodar el tubo endotraqueal. En cuanto al embolismo aéreo,
Eso es la complicación más temible que nosotros vamos a tener en la cirugía laparoscópica. Afortunadamente es la más rara. Esta puede ser ya sea por inyección directa del gas en un vaso o por la insuflación en una víscera abdominal. Esa aumenta el riesgo en pacientes con cirugías previas, y una manera de tratar de prevenirlo es dar una precarga con líquidos que va a disminuir el riesgo de embolismo aéreo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que puede ser secundaria una insuflación rápida y con presiones altas. El gas va a formar como un tapón gaseoso en lo que es la vena cava o en la aurícula derecha, impidiendo el flujo sanguíneo, y vamos a tener una obstrucción del flujo venoso. Esto va a disminuir el gasto cardíaco y puede llegar incluso a llegar a un colapso circulatorio. En pacientes que presenten foramen ovar permeable puede haber un embolismo paradójico que requieran, con una menor cantidad de gas, pueden mostrar alteraciones hemodinámicas importantes. El tratamiento va a ser la liberación del neumoperitoneo. Podemos poner al paciente en posición de Durán, en decúbito lateral izquierdo y en posición de Trendelenburg, una fracción inspirada de oxígeno al 100% y aumento en la ventilación minuto. También se puede hacer apoyo de un catéter venoso central y para la reabsorción del gas, y el soporte vital avanzado en caso de que el paciente esté en un colapso circulatorio. Bueno, en resumen, en cuanto a estas complicaciones para el diagnóstico, vamos a tener una intubación selectiva. El end-tidal no va a mostrar cambios, puede llegar a haber una desaturación y las presiones de la vía aérea aumentadas con hipoventilación de uno de los unipulmonar. En el enfisema subcutáneo vamos a tener un end-tidal aumentado, la saturación no va a presentar cambios, la presión de la vía aérea tampoco va a presentar cambios y se va a palpar la crepitación subcutánea. El capnotórax se va a encontrar un end-tidal igual aumentado, una desaturación, una presión de la vía aérea aumentada que va a ser igual que lo que va a presentar el neumotórax, y va a presentar hipoventilación, hiperresonancia y enfisema subcutáneo. Esto vamos a diferenciar los dos en cuanto al end-tidal, ya que el capnotórax va a presentar un end-tidal aumentado y el neumotórax disminuido por la disminución en lo que es el gasto cardíaco. Y bueno, también tenemos el embolismo aéreo, que va a estar el end-tidal disminuido, la saturación puede presentar desaturación, las presiones de la vía aérea no van a mostrar cambios y podemos escuchar un soplo en rueda de molino, hipertensión y edema pulmonar. Y esto también para estar pendientes de lo que es la cirugía, en el caso de que se encuentre un neumotórax a tensión, se puede llegar a ver desde el campo quirúrgico una movilidad anormal de uno de los hemidiafragmas. En cuanto a la anestesia, bueno, nosotros vamos a participar en varias secciones. Vamos a tener los inhalados, vamos a tener inhalados como el isoflorano, que van a tener un efecto vasodilatador, los va a hacer de preferencia para los pacientes con compromiso de la circulación regional. También en los alfa-2 agonistas, que van a inhibir la liberación de catecolaminas, haciendo más tenue estos cambios hemodinámicos, los betabloqueadores, que van a disminuir igualmente los cambios hemodinámicos por el neumoperitoneo, y el uso de opioides. Y bueno, aquí este es un estudio que se hizo en comparación usando pacientes con clonidina, se les administró clonidina para ver cómo sucedían los cambios hemodinámicos, y encontramos que realmente la clonidina mostró una diferencia significativa en los cambios de la presión arterial media, disminuyendo el aumento que se encontraba por el neumoperitoneo, igualmente en las resistencias vasculares sistémicas, y esto mayoritariamente por el efecto también en lo que es la epinefrina y la norepinefrina. Incluso en el caso de la norepinefrina quedó casi abolido completamente el aumento de norepinefrina por el neumotórax. Y bueno, por último, las recomendaciones, vamos a tener que se recomienda una precarga de los pacientes con líquidos de 10 a 12 mililitros por kilo. El uso de alfa-agonistas pudiera ser de utilidad, sería importante
investigar más al respecto y también mantener una presión intraabdominal de menos de 12 milímetros de mercurio para disminuir los cambios hemodinámicos y mantener a los pacientes eucápnicos. Listo.